Hola, soy Carol Brochero. Bienvenidos a Avanza el tiempo y cambia el siglo, un espacio para pensar la historia de Colombia más allá de las fechas. Este podcast aborda la evolución de Colombia en el tiempo a partir de un proceso clave, la modernización inicial asociada a la exportación del café y los primeros pasos de la industrialización entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El análisis se centra en cómo esta inserción al mercado mundial transformó la economía y la estructura social del país, pero también en aquello que permaneció: las desigualdades, las jerarquías y los desafíos que marcaron este tránsito histórico. Contexto histórico: Colombia hacia finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, Colombia era un país predominantemente rural, con una economía basada en la producción agrícola y una estructura social jerarquizada. Las guerras civiles, especialmente la Guerra de los Mil Días, habían debilitado el Estado y afectado la integración económica del territorio. Sin embargo, en medio de esta inestabilidad, el café comenzó a consolidarse como el principal producto de exportación, articulando regiones, conectando al país con los mercados internacionales y sentando las bases de un proceso de modernización económica que marcaría las primeras décadas del siglo XX. Inserción en la economía mundial y redes comerciales. La consolidación del café como principal producto de exportación permitió la inserción permanente de Colombia en la economía capitalista mundial. Este proceso se dio a través de redes comerciales transnacionales que conectaron a productores locales con casas exportadoras, bancos y mercados internacionales. Gandhi 2018 muestra cómo las élites colombianas no actuaron de manera aislada. Estas construyeron redes de negocio internacionales que concentraron los beneficios de la modernización. La economía cafetera integró regiones, impulsó infraestructura y generó capital, pero también profundizó la dependencia del mercado externo. Economía extractiva y fronteras internas. El caso del Putumayo. La modernización no se limitó al café. En zonas de frontera como el Putumayo se desarrollaron economías extractivas ligadas al caucho y a empresas extranjeras, caracterizadas por relaciones laborales coercitivas y una débil presencia estatal. Estos territorios fueron incorporados al mercado mundial bajo lógicas de explotación intensiva.
evidenciando que la modernización avanzó de forma desigual y, en muchos casos, violenta. La inserción económica se dio, pero a costa de graves impactos sociales y humanos. Industrialización y modernización inicial. El flujo de capital generado por el café y el crecimiento de la demanda interna permitieron el surgimiento de industrias incipientes, especialmente en sectores como textiles, alimentos y materiales de construcción. Cifuentes Sarmiento 2020 evidencia cómo procesos como la industria del ladrillo estuvieron directamente relacionados con la urbanización y la transformación del espacio. Romero Sánchez 2021 complementa este análisis, mostrando cambios en la vivienda rural, donde la modernización comenzó a reflejarse en las formas de habitar y de producir. Cambios en la estructura social, nuevos actores y nuevas tensiones. En el plano social, el cambio de siglo dio lugar a la aparición de nuevos grupos sociales, como los obreros fabriles, los trabajadores agrícolas asalariados y una incipiente clase media vinculada al comercio y la producción cafetera. La industrialización y la urbanización incipiente transformaron los espacios de vida y trabajo. Romero Sánchez 2021 muestra cómo incluso la vivienda rural comenzó a reflejar lógicas modernas asociadas a nuevas formas de producción y organización del territorio. Sin embargo, estos cambios coexistieron con fuertes desigualdades sociales, relaciones laborales precarias y una limitada movilidad social, evidenciando que la modernización fue parcial y profundamente asimétrica. El cambio de siglo dio lugar a la aparición de nuevos actores sociales, como mencionábamos antes, obreros fabriles, trabajadores agrícolas asalariados y sectores urbanos emergentes. Estas transformaciones generaron rigideces sociales que exigieron respuestas políticas. Durante las primeras décadas del siglo XX, partidos como el liberal comenzaron a incorporar demandas asociadas a derechos laborales, educación y modernización del Estado.
No obstante, estas respuestas fueron parciales y no modificaron de manera sustancial las estructuras de poder existentes. Continuidades estructurales al cambiar el siglo. A pesar de los cambios económicos y sociales, persistieron continuidades insondables: concentración de la tierra, exclusión de amplios sectores rurales, dependencia del capital extranjero y una modernización dirigida por élites. El tránsito del siglo, por tanto, representó una ruptura total y una reconfiguración de estructuras heredadas del siglo XIX en un nuevo contexto global. La modernización que acompañó el cambio del siglo XIX al XX permitió a Colombia insertarse de manera permanente en la economía mundial. Sin embargo, este proceso estuvo marcado por desigualdades y por una incorporación selectiva de territorios y poblaciones. Comprender este periodo histórico implica reconocer que avanzar en el tiempo no siempre significa avanzar hacia la equidad. Para la enseñanza de la historia, este análisis permite formar miradas críticas capaces de entender el pasado colombiano como un proceso complejo, contradictorio y aún inacabado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.